Buen día, bienvenido a este video de BitMedic, el sonido de la música. Vamos a continuar con esta clase del aparato respiratorio. Ya sería la tercera parte, donde ya vamos a culminar con todo lo que es la anatomía del pulmón y básicamente el tema de la fisiología, el sistema y cómo se produce el tema de la inspiración y expiración. ¿Ya? Entonces, sin más, vamos a dar comienzo. No te olvides de darle me gusta al video, darle seguir, compartir con tus colegas, con tus amigos que están postulando para la universidad y todos muy contentos podamos lograr nuestros objetivos, ¿ya? Y yo también me incluyo, tengo también objetivos personales como cualquiera, ¿no? Ahora, chicos, a ver, por ahí he conseguido otro plumoncito porque el anterior ya se me acabó la tinta, como un azul. Entonces, ya hablamos de la estructura del alveolo, la membrana alveolo capilar que interviene para el intercambio gaseoso. Ahora vamos a hablar ya de una estructura macro, ¿no? De la víscera. Vamos a hablar del pulmón. Pulmón. ¿Ya? Pulmón. Los pulmones, chicos. Los pulmones, los cuales van a ser el órgano, las vísceras, la víscera que van a contener allí a lo que son a los diferentes lóbulos. Más o menos por acá voy a estar dibujando el pulmón. Por acá, más o menos. Acá estamos con el pulmón derecho, más o menos por acá. Vamos a estar dibujando el tema del pulmón izquierdo. Recuerda que los dos pulmones son diferentes, ¿ya? Son diferentes. Y en la parte inferior vamos a tener una estructura, ¿no? Un músculo, el músculo inspiratorio principal, que va a ser el diafragma, ¿no? Vamos a tener al diafragma, ¿ya? Al diafragma, que tiene forma de una cúpula. Y acá en la parte media vamos a tener el mediastino, por acá va a venir la tráquea con su bifurcación y el bronquio primario y bronquio secundario. Ya, vamos a arrancar, chicos, vamos a arrancar por fuera de los pulmones, chicos. Los pulmones tienen una estructura que lo cubre esos pulmones. Tienen una estructura que lo cubre a todo el pulmón. Esa estructura, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de la estructura que protege los pulmones? Forma parte de los mesotelios, ¿verdad? Las 3P. Las 3P que se habló en las primeras clases, donde vamos a tener a los mesotelios. Vamos a tener aquí, como número 1, vamos a tener a la pleura. Vamos a tener a la pleura. Ya, a ver, vamos a ponerle por acá a la pleura. Ya, a la pleura. A la pleura. Vamos a comenzar hablando de la pleura. Amigo, amiga, vamos a hablar de la pleura primero para decir. Ya vamos a hablar de la pleura. La pleura, recuerda amigo, la pleura es un mesotelio que está formado por dos capas, ¿ya? Dos capitas forman la pleura y esas capitas son dos hojitas, dos hojas. Vamos a ponerle acá con un azul, forma la hoja parietal que está hacia afuera, que es la externa, y vamos a tener una hoja, vamos a escribir este de acá completo, una hoja visceral. La hoja visceral, ¿por qué visceral? Viene de víscera. Una víscera es un órgano. ¿Y quién es el órgano? Va a ser los pulmones. Ya, por lo tanto, como es órgano, la hoja visceral va a estar en contacto con ¿quién? Va a estar en contacto con el pulmón, como su nombre lo indica. Mientras que la hoja parietal va a ser la hoja externa, va a estar en contacto con ¿quién? Va a estar en contacto con el tórax. Con el tórax, ahí está, con el tórax. Entre estas dos hojitas va a haber un espacio. El espacio entre estas dos hojitas, el espacio, amigo, el espacio entre estas dos hojitas va a dar a nombre al famoso el espacio. ¿El espacio qué? El espacio pleural. El espacio pleural. Amigo, el espacio pleural que se forma en las dos hojas contiene un líquido
llamado el líquido pleural. Ese líquido pleural, amigo, tiene un volumen. Pregunta, ¿cuánto es el volumen? El volumen es más o menos de 50 a 80 ¿qué? Centímetros cúbicos o mililitros, que es exactamente lo mismo. Ahora, cuando esas dos hojitas tienen una función. Esas dos hojitas, la hoja parietal y visceral, sirve para adherirse tanto al tórax y tanto a los pulmones. Pero como los pulmones se tienen que mover, se tienen que expandir, se tienen que retraer, ese movimiento entre estas dos hojas necesita este líquido para que esas dos hojitas se muevan y no generen dolor, no haya fricción, ¿ya? Pero aquí surgen unas patologías. Entonces acá vamos a tener patologías por exceso de líquido pleural. Vamos a ver qué patologías por exceso, vamos a ver, exceso en el espacio pleural, ¿ya? Vamos a poner por acá, por el espacio, en el espacio pleural, ¿ya? Pleural, más o menos por ahí, ¿ya? En el espacio pleural. A ver, en este espacio de la pleura pueden haber exceso de diferentes líquidos o el aire, ¿ya? Entonces, si hay exceso de aire, a ver, vamos a escribir con negro. Si hay exceso de aire, se llamará neumo. Neumo significa aire, como la neumología, ¿no? Que estudia los pulmones. Neumotórax. ¿Ya? El neumotórax es, chico, cuando no hay nada más que exceso de aire, ¿ya? Aire. En cambio, si hay exceso de sangre, amigos, sangre, ¿cuál es el prefijo de sangre? Es el hemo. ¿Hemo qué? Hemotórax. Ya lo voy a escribir y luego lo voy a describir qué es cada uno. Si hay exceso de qué, si hay, por ejemplo, pus se llamará piotórax, ¿ya? Piotórax. Si hay exceso de linfa, se llamará kilotórax, ¿ya? Kilotórax. Si, por ejemplo, cuando se da el cáncer, cuando otra patología, cuando hay inflamación de las hojas pleurales, se llamará la pleuritis, ¿no? Pleuritis, terminación itis es significado de inflamación. Entonces cada una de ellas tiene un significado. Hemotórax es, que dije que era hemo, de hemoglobina es de sangre, ¿no? Sangre, ahí está, sangre. Piotórax es cuando hay presencia de pus. Kilotórax es cuando hay presencia de linfa, tejido linfático, líquido linfático. Pleuritis es la inflamación, amigo, inflamación, ¿ya? Inflamación, como por ejemplo en procesos infecciosos como la tuberculosis, ¿ya? Entonces allí tendríamos las diferentes patologías a nivel de la pleura. Amigo, otras características del pulmón, recuerda que aquí te he dibujado que el pulmón derecho es diferente al pulmón izquierdo, ¿ya? El pulmón derecho es un pulmón por la colocación del hígado en la parte derecha, en el hipocondrio derecho y el epigastro, hace que el diafragma se eleve, ¿verdad? Se eleve más en la parte derecha que en la parte izquierda, hace que el pulmón longitudinalmente, la longitud vertical sea más corta que el pulmón izquierdo, y el pulmón derecho pero es más ancho, ya, que el pulmón izquierdo, ya. Aquí tenemos un espacio, ¿verdad? ¿Quién se aloja acá en la parte media del mediastino inferior medio? El corazón. Entonces el corazón hace que el pulmón izquierdo pierda parte de su volumen normal, hace que en el proceso embrionario, en el proceso del crecimiento dentro del vientre de la madre, el pulmón izquierdo no crezca tanto como esto por el corazón. Entonces básicamente le impide que uno de sus lóbulos no se desarrolle. Por eso desde ahí te das cuenta que el pulmón izquierdo tiene un lóbulo menos. El pulmón derecho, mientras que tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos nada más, ¿sí? Bacán. Entonces allí vamos a tener estructuras que podemos ver acá. El pulmón derecho tiene dos cisuras, ¿ya? Aquí tenemos una cisura, más o menos una cisura horizontal, y vamos a tener también una cisura oblicua.
¿ya? En el pulmón izquierdo básicamente tenemos solamente una cisura, que sería la cisura oblicua. Allí tenemos las cisuras, vamos a darle nombre a cada una de ellas, vamos a darle nombre. Aquí tenemos una cisura y aquí tendríamos la otra cisura, ¿Cuál es la cisura de esto? Va a ser la cisura horizontal, ¿ya? Horizontal. La cisura horizontal, o también llamada cisura menor. Si te das cuenta, tiene menor tamaño, ¿no? La cisura oblicua tiene mayor tamaño, entonces será la cisura oblicua, la cisura mayor. ¿Ya? Amigo, aquí en la parte izquierda del pulmón izquierdo, como ves en la figura, básicamente solamente estamos teniendo una oblicua, una cisura. Esa cisura será la cisura oblicua, simplemente. Oblicua. Algunos libros esta también la consideran como cisura mayor, ¿ya? Mayor, pero como no hay para comparar con otra cisura, porque no hay otra cisura, simplemente es una cisura oblicua. Pero algunos son exquisitos y le dicen cisura oblicua. ¿Ya? Entonces, estas cisuras van a dar origen externamente a los lóbulos. ¿Qué lóbulos tenemos aquí dentro de los pulmones, profesor? Tenemos este lóbulo, vamos a tener acá a los lóbulos. Al lóbulo vamos a tener acá el lóbulo superior, ¿ya? El lóbulo superior. Aquí vamos a tener el lóbulo inferior, ¿ya? Inferior. Y aquí, en esta parte de acá, vamos a tener al lóbulo medio, ¿ya? Al lóbulo medio. Ahora, estos lóbulos también tienen otros nombrecitos. Ya, bueno, vamos a completar. Este va a ser el lóbulo superior, ¿ya? Superior. En el pulmón izquierdo, y aquí tendríamos el lóbulo ¿qué? El lóbulo inferior. Oye, amigo, en el pulmón derecho, estos lóbulos también tienen otros nombres que te pueden venir en el examen. El lóbulo superior, ya lo voy a colocar por acá porque ya no va a alcanzar. Vamos a poner acá el lóbulo superior. Tenemos el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Tienen otros nombrecitos, amigo, bien sencillos, ¿ya? El lóbulo superior, amigo, el lóbulo superior y el lóbulo inferior son lóbulos anteriores, ¿ya? Pero este lóbulo superior será el lóbulo antero, y el lóbulo también inferior es el lóbulo antero, son anteriores, ¿ya? Antero, pero como el superior está arriba, antero, superior, ¿ya? Superior. Mientras que el lóbulo inferior será el antero inferior. Mientras que por acá el lóbulo medio se llamará como lóbulo póstero inferior. Entonces allí tendríamos ya, amiga, los tres lóbulos de los pulmones del pulmón derecho. Ya, amiga, y ahora vamos a ver que el pulmón tiene caras. Así te acuerdas con la clase de la tortilla que les hice. Ya en el primer video, acá también en la primera clase, acá vamos a tener que el pulmón tiene caras, ¿ya? El pulmón tiene caras. A ver, vamos a ver. Por acá voy a dibujar las caras del pulmoncito. El pulmón tiene una cara anterior y lateral, ¿ya? La cara anterior y lateral va a estar en contacto con ¿qué? Va a estar en contacto con nuestra parrilla costal, va a estar en contacto con el tórax, ¿ya? Tórax. Ya. El lóbulo, vamos a tener una cara que va hacia la parte interna, una cara medial. Vamos a tener entonces una cara interna o medial, ¿ya? Interna o medial. La interna o medial, amigo, amiga, va a formar lo que se le llama la cara diafragmática. Perdón, la cara. ¿Qué estructura encontramos en el medio de los dos pulmones? El mediastino, por lo tanto se le llamará mediastínica.
Tímica, mediastínica. Ya allí tendríamos la segunda cara y luego tenemos una cara abajo que mira hacia abajo, inferior. Allí tendríamos la cara inferior o simplemente también conocido como la base de los pulmones. ¿Cómo se llama este músculo? Este músculo se llamará diafragma, entonces ya se llamará diafragmática, diafragmática. Disculpen ahí varias palabras que a veces me olvido de poner tilde. Entonces aquí tendríamos al diafragma, ¿no? Diafragma, que es el principal músculo que procesa en el proceso de la inspiración, inervado por el nervio frénico a partir de los nervios cervicales C1, C3, C4, C5, ¿no? Esos son datos generales que sí o sí te lo tienes que saber. Pero eso ya está detallado, lo voy a detallar en la clase de lo que son músculos, los más preguntados, los más repetitivos en los exámenes. ¿Ya? Entonces allí tenemos en común características, amigo, que te pueden preguntar en la cara media, en la cara medial te pueden venir algunas preguntitas. En la cara medial más o menos yo aquí te voy a dibujar el pulmón derecho, más o menos así, de esta manera, en una cara medial, ¿ya? Una cara medial. En la cara medial, donde esto es anterior y donde esto es posterior, ¿ya? Donde esto es posterior. O sea, por acá está la espalda y acá está el esternón. Entonces, allí tenemos cisuras, ¿no? Acá tenemos más o menos una cisura oblicua, más o menos de esta manera, y por acá vamos a tener la cisura horizontal. Sin embargo, en la cara medial, aquí vamos a tener una estructura, ¿ya? Y en la cara medial vamos a tener la estructura por la cual ingresa un paquete. Ese paquetito, ¿cómo se llama, amigo? Ese paquetito, esto es el famoso hilio pulmonar, ¿ya? Hilio pulmonar. Dentro de este hilo pulmonar hay un pedículo que, como estamos en qué órgano, pulmón, tenemos ahí al pedículo pulmonar, el pedículo pulmonar, amigo, el pedículo pulmonar. Por ese pedículo pulmonar que está aquí más o menos, aquí tú sabes que en esta parte media va a venir, vamos a dibujarlo por acá. Vamos a dibujarlo con este colorcito que no lo he usado. Más o menos por acá va a venir la tráquea, ¿verdad? Por acá va a venir la tráquea. Por acá va a venir la tráquea. Vamos a ver por acá viene la tráquea. Y esto se va a bifurcar en dos, ¿no? En dos bronquios primarios y van a ingresar a los pulmones. En esta estructura, ¿no? Esta estructura de la tráquea, los bronquios van a ingresar exactamente por acá, ¿ya? Entonces, por ahí vamos a tener, por ejemplo, que vamos a tener estructuras que entran. Vamos a tener estructuras que entran y estructuras que salen, ¿ya? Estructuras que entran, estructuras que salen. ¿Qué estructuras entran, qué estructuras salen? O simplemente puedes acordar qué estructuras forman parte, ¿ya? Estructuras que entran. ¿Quién te entra por la vía del aire? Cuando inspiras, entra aire, ¿por qué? Entra por el bronquio, ¿ya? El bronquio primario, ¿verdad? El bronquio primario. La sangre que viene del corazón, ¿por qué sangre viene? Viene por la arteria, la arteria pulmonar. Amigo, la arteria pulmonar trae sangre desoxigenada, pero también hay otra arteria que trae sangre, la arteria pulmonar trae sangre desoxigenada, pobre en oxígeno, pero también hay otra arteria que viene la arteria bronquial, ¿ya? La arteria bronquial, amigo, la arteria bronquial es una arteria, a ver, vamos a ponerlo por acá mejor, vamos a ponerlo por acá, la arteria también, la arteria bronquial,
amigo, la arteria bronquial trae sangre oxigenada, es la arteria que va a nutrir a los bronquios, va a nutrir básicamente a los pulmones, mientras que la arteria pulmonar trae sangre desoxigenada para que se oxigene. Esta va a tener irrigación funcional, mientras que esta arteria va a tener una irrigación nutricional, ¿ya? Pero ¿qué estructuras salen? ¿Qué estructuras salen, ya? ¿Qué estructuras salen? ¿Qué estructuras salen? La sangre que regresa al corazón, pues amigos, la sangre que regresa al corazón. ¿Quién regresa al corazón? A partir de las venas. Las venas pulmonares, ¿no? Pulmonares. De que por cada pulmón van a ser 2. Esta de aquí es la única que viene 2. Todas las demás solamente ingresa 1 y solamente las venas pulmonares salen 2. Acá también va a salir otra vena, va a salir también la vena bronquial, la vena bronquial. Amigo, detallito con la arteria bronquial, la vena bronquial. Tú sabes que cuando sale del pulmón, las venas ¿a dónde van? Van hacia el corazón, ¿no? Por medio de las venas pulmonares que lleva sangre oxigenada al corazón para que el corazón lo expulse todo el cuerpo y lleve oxígeno a todo el cuerpo. Pero esta vena bronquial lleva sangre desoxigenada a partir de la arteria bronquial que viene a nutrir a los pulmones. Pero este detalle que esta vena bronquial no desemboca en el corazón, más bien desemboca en lo que es, si es, aquí voy a ponerlo aquí ya, por si acaso, el derecho, ya el derecho y tenemos el izquierdo, solamente este de acá. El derecho va a desembocar en la vena cibos, mientras que el izquierdo va a desembocar en la vena hemiacibos, ¿ya? Hemiacibos. Pero la vena cibos desemboca en la vena cava superior, ¿ya? En la vena cava superior. Listo, allí tendríamos las partes que forman parte del pedículo pulmonar. Otras preguntas que te pueden hacer respecto a los pulmones. Vamos a tener características de los pulmones. A ver, características de los pulmones. Aquí vamos a poner características, ¿ya? Características de los pulmoncitos. Vamos a tener el pulmón derecho, vamos a tener el pulmón derecho y vamos a tener el pulmón izquierdo. Vamos a tener el pulmón derecho, vamos a tener el pulmón izquierdo. Vamos a tener allí algunos detalles que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la evaluación de los pulmones que te pueden preguntar en tu examen, ¿ya? Más o menos ahí. Vamos a ver qué características te pueden venir en tu examen para que tú vayas de la mejor manera hacia tu examen. Ahora vamos a ver características que te pueden preguntar. Por ejemplo, ¿qué características te pueden preguntar de los pulmones? Te pueden preguntar, por ejemplo, el peso, ¿ya? El peso, a ver, más o menos por acá. A ver, peso. Te pueden preguntar el peso. Te pueden preguntar el volumen que puede tener el pulmón dentro de su estructura. Te pueden preguntar los lóbulos, ¿no? Los lóbulos. Te pueden preguntar las cisuras que tiene, ya que con el dibujito lo vas a sacar. Las cisuras, a ver, dentro del peso, amigos, el pulmón derecho pesa más, pesa 600 gramos, mientras que el pulmón izquierdo pesa más o menos 500 gramos. El volumen derecho abarca más o menos 875 mililitros, mientras que el izquierdo, los dos últimos números los repites, 750 mililitros. Los lóbulos, ya te dije, son tres, ¿no? Son tres. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, ¿verdad? Mientras que acá vamos a tener en el pulmón izquierdo el lóbulo superior y el lóbulo inferior, nada más. Oye, amigo, aquí tenemos dos cisuras, la cisura horizontal y la cisura oblicua. Mientras que aquí vamos a tener simplemente en el izquierdo
la cisura oblicua. Se cansó el brazo. La cisura oblicua. Vamos a ver otras preguntas características que te pueden preguntar. Te pueden preguntar también el número de segmentos. El número de segmentos, amigo. En el pulmón derecho vamos a tener más que de 10 segmentos y en el pulmón izquierdo vamos a tener 8 segmentos. Recuerda que el pulmón izquierdo tiene esta estructura, ¿ya? Esta estructura por acá la voy a poner su nombre, más o menos por donde hay espacio. Acá, esta estructura. Uy, ¿qué pasó? Al revés. Esta estructura, este espacio, perdón. A ver. Esta estructura del pulmoncito, esta estructura del espacio del pulmón izquierdo tiene un nombre. Eso es la famosa ¿qué color uso? Vamos a usar el rosadito. Es la escotadura, ¿ya? Eso es la escotadura. Escotadura cardíaca. O simplemente língula. ¿Ya? Língula. Ahí está. Cardíaca. Ahí está. Escotadura cardíaca o língula. ¿Ya? Por eso es que el pulmón izquierdo tiene un lóbulo menos. Tiene 2 segmentos menos. ¿Ya? Tiene también solamente una cisura, ¿no? Ahí más o menos vamos teniendo los datos de los pulmones. Ahora, en el parénquima pulmonar, amigos, recuerdan que en las estructuras que les dibujé en la primera clase tenemos el intersticio, el parénquima pulmonar, que ahí vamos a ver algunas patologías, vamos a usar otro colorcito, vamos a usar el rojo, las famosas neumoconiosis, ¿ya? Las neumoconiosis es definición es la acumulación de cualquier sustancia, acumulación en el parénquima, ¿ya? En el parénquima. ¿Qué patologías vamos a ver acá? ¿Qué patologías vamos a ver? Vamos a ver, por ejemplo, a la antracosis. Vamos a ver, por ejemplo, a la silicosis. Vamos a ver aquí más, por ejemplo, vamos a ver a la viricosis. Vamos a ver a la visinosis. ¿Qué más podemos ver aquí? Antracosis, silicosis, viricosis, la visinosis. Estoy que me olvido de uno. Ya, bueno, a ver, vamos viendo por ahí. Se me viene la idea, se me viene la memoria. La antracosis es cuando los pacientes, por ejemplo, se exponen al carbón. La silicosis, su nombre lo indica, la silicosis es cuando te expones al sílice, que es una enfermedad ocupacional netamente, 100% ocupacional. La viricosis es cuando hay exposición al virilio. Viricosis o berilio, ¿no? Ya, bueno, por ahí revisen los chicos. La visinosis es cuando hay exposición a la lana, ¿ya? Hay exposición a qué? Al algodón, hay al cáñamo, hay exposición al cáñamo. A todas esas estructuras está la visinosis. Cuando hay absceso, tiene el nombre de empiema. ¿Ya? Cuando hay el empiema es cuando hay un absceso pulmonar, ¿ya?
del absceso pulmonar. Entonces allí tendríamos datos generales respecto a los pulmones, ¿ya? A ver, otras preguntitas que por ahí te pueden preguntar, pero que es de un nivel más avanzado, por ejemplo, que el pulmón tiene una forma de triangular, ¿no? Tiene un vértice que es superior y tiene una base, donde el vértice del pulmón sobresale por encima de la clavícula y es el único lugar donde se puede palpar el pulmón. ¿Cuál es? Es el vértice de los pulmones a nivel del tercio medio de la clavícula. Por ejemplo, ese es un datito súper buscado que te pueden hacer, que bueno, para que haga la diferencia en que ingreses o no ingreses, ¿no? Otros datitos que te pueden hacer, ya hablamos de la pleura, las patologías de la pleura, el tema de la cara medial, ya. Entonces ahí habíamos hablado, a ver, voy a dejar ahí esta parte para que lo puedas tomar foto, ya. Entonces vamos a continuar con la clase, ya. Menos mal que pude encontrar un plumón azul, porque el día que estoy grabando ahorita es día domingo y pues no hay, las tiendas están cerradas en el mercado y no puedo comprar tinta, ¿ya? Recuerda que todas estas clases es completamente autofinanciado y de cierta manera también me sirve porque estoy revisando las cosas básicas de la carrera. Tienes que recordar, entonces recordar es volver a vivir. Recordar es volver a vivir, ¿no? Cualquier duda, pregunta, lo puedes dejar por ahí en los comentarios. Muy probablemente no lo revise, pero igual déjalo, ¿ya? Igual déjalo por ahí. Aunque yo la verdad no manejo el canal, no hay una persona encargada, mi pareja, ella es la encargada de manejar el tema del canal. Muchas gracias, por cierto, si lo estás viendo, muchas gracias, amor, por el apoyo. Ya, entonces, ya hablamos del pulmón, la pleura, sus patologías. Ahora vamos a hablar, a ver, ¿qué les podemos hablar ahorita? Para que lleve un orden, porque hay bastantes cosas. Ya, vamos a hablar del proceso, un poquito de fisiología, del proceso de la ventilación pulmonar, ¿ya? El proceso de la ventilación pulmonar. El proceso de la ventilación pulmonar, básicamente, en las que vamos a hablar de dos partes. La parte de la inspiración y de la expiración, ¿ya? Expiración, ¿ya? Inspiración, ¿qué quiere decir? Es cuando ingresas aire en los pulmones. Y la expiración es el proceso de expulsar el aire, ¿verdad? Ya. Estos procesos tienen algunas características que las vamos a ver, ¿ya? Antes que nada, chicos, para que me entiendas el tema de la inspiración y expiración, aquí yo tengo una bolsita, un poquito sucia, porque es la bolsita de mi que usaba yo para traer el pan. Menos mal que la tengo por acá, y tengo que ir hasta acá, hasta la cocina. ¿Ya? Ya. Ya, ese tiene un poquito de aire, ¿ya? Ya, concéntrate, ya un ratito. Vamos a ver la ley de Bohr. La ley de Bohr, ¿qué dice? La ley de Bohr dice que en un espacio cerrado, ya tengo la bolsa totalmente cerrada, ya no va a entrar ni va a salir más aire, ¿ya? Mira, en un espacio cerrado, la presión y el volumen en un espacio cerrado es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que eso quiere decir que tanto la presión a menor volumen en un espacio cerrado, la presión aumenta, ¿ya? Mira. Yo aquí tengo, vamos a dejar un poquito más de aire para que se pueda ver. Ya, ahí. Mira, yo tengo aquí cerrado arriba
esta bolsita. Esta bolsita, si ustedes lo ven, está toda suelta, la puedo presionar, ¿verdad? El espacio, hay un gran espacio de la bolsa, casi toda la bolsa, y hay poco aire. Hay un gran volumen del espacio, pero hay poca presión. Mientras que si yo aplasto, mira, no estoy dejando entrar y salir aire, y disminuye el volumen de la bolsa, no he dejado que entre ni salga aire, ¿ya? Ven que a un menor espacio la presión aumenta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo entendiste? Ya bacán. Si no, repite el video. Entonces, a menor volumen en un espacio cerrado, la presión aumenta, ¿ya? Ahora, piensa, ¿ya? Piensa. La presión atmosférica, de aquí tenemos que hablar del tema de la presión atmosférica. La presión atmosférica. La presión atmosférica básicamente es la suma del aire del espacio que está sobre nosotros, ¿no? Más o menos que es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? 760 milímetros de mercurio. Chicos, ¿ya? Recuerden por principio básico que todo aire, todo gas, siempre va a ir de una mayor concentración, mayor volumen, mayor presión, a menor presión, volumen o concentración. Por ejemplo, ya facilito. ¿Qué es más fácil? Si estás, por ejemplo, en 2 cuartos, ¿ya? En un cuarto del mismo tamaño hay 1000 personas y en el otro cuarto está totalmente vacío. Es más fácil, tú estás en el cuarto totalmente lleno, es más fácil pasar al cuarto vacío, ya, y tú estás en el medio de esos 2 cuartos. En un cuarto hay 1000 personas y en el otro cuarto está vacío. ¿Qué es más fácil? ¿Ingresar al cuarto donde hay 1000 personas o ingresar al cuarto que está vacío? Al que está vacío, ¿verdad? Entonces, este mismo principio se aplica acá. El aire va a ingresar a un área donde haya menor presión. Hay un área de menor presión. Entonces, en los pulmones, para que ingrese el aire, la presión de los pulmones tiene que disminuir. Entonces va a haber una gradiente de la atmósfera mayor, tiene que ingresar a los pulmones, ¿ya? Ahí se da la inspiración. Y ahí viene la otra parte que les acabo de explicar, el principio de Bohr. ¿Cómo hacemos que la presión de nuestros pulmones disminuya? ¿Recuerdan el principio? Para disminuir la presión tengo que aumentar el volumen. Si tengo que aumentar el volumen de mis pulmones, tendré que estirarlo para arriba y estirarlo para abajo. ¿Quién lo va a estirar para abajo? El diafragma. ¿Quién me va a estirar para arriba en una inspiración forzada? Por ejemplo, el esternocleidomastoideo, los escalenos, el pectoral menor. Ellos van a estirar para arriba, para abajo. Los músculos intercostales externos van a expandir hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, y van a expandir lateralmente la caja torácica. Entonces se va a expandir el pulmón. Allí, entonces va a ocasionar que la presión disminuya y por ende el aire va a ingresar a los pulmones. Recuerda, tú no eres una aspiradora que haces este proceso y estás jalando aire solamente. Lo que pasa es que tus pulmones haces esa fuerza y tus músculos se contraen y hacen que los pulmones aumente el volumen del pulmón de una manera tan drástica que la diferencia de la presión es tanta que de fuerza ingresa el aire a los pulmones. Así de fuerte es la presión atmosférica. ¿Ya? Espero que me lo hayas entendido, ya si no repito. Ya. ¿Qué preguntas se pueden hacer acá de respecto a la ventilación pulmonar, respecto a la inspiración y expiración? Chicos, la inspiración, su duración. La duración de la inspiración, chicos, es de, a ver, vamos a usar otro colorcito por acá. Otro colorcito es de 2 segundos, mientras que la expiración dura 3 segundos. Chicos, ahorita me vas a entender aquí. Vamos a ver el tema del ATP. ¿Qué quiere decir con el ATP? ¿Quién gasta energía? La inspiración es un proceso activo, amigo. ¿Por qué? Porque es un proceso que sí o sí tiene que intervenir en la contracción muscular, y para la contracción muscular tú tienes que gastar ATP. Es un proceso que gasta energía, mientras que la expiración es un proceso pasivo, ¿ya?
pasivo, ¿ya? Te pregunto, si yo trabajo y me mete presión, voy a trabajar más rápido, más eficientemente. Entonces, mi actividad lo voy a hacer más rápido. Mientras que una persona que no te paga, no te hace nada, trabajas más lento, no quieres hacer nada, lo haces mal, te vas a demorar más en hacerlo. Entonces, si yo digo que el proceso de inspiración es activo, entonces la duración va a tener que ser menos porque estoy gastando ATP. Si el proceso de la inspiración es pasivo, no hace nada, entonces el proceso va a demorar más, dura 3 segundos. ¿Sí o no? Facilito, ¿no? Facilito. Ya, otro datito que te pueden preguntar acá, en un proceso acá del tema de la inspiración, en el proceso de inmersión, la presión, ¿ya? La presión intrapulmonar, pulmón, ya, bueno, el pulmón vamos a poner. Para que se produzca la inspiración, amigo, la presión tiene que disminuir para que el aire ingrese. Va a disminuir 2 milímetros de mercurio. Entonces acá vamos a tener tenemos que usar el color verdecito. 758 milímetros de mercurio. Mientras que acá, para la expiración, el volumen dentro del pulmón tiene que aumentar para que ese aire quiera salir hacia afuera. Vamos a aumentar a 762 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahí tenemos el tema de las presiones. Ahora, en la inspiración va a haber, vamos a poner acá ya de frente, va a haber un aumento vamos a tener un aumento del tamaño del pulmón, ¿no? Del tamaño. ¿Qué te dije del tamaño? El tamaño vertical. Hacia abajo jala el diafragma, hacia arriba, si es una inspiración forzada, baja el esternocleidomastoideo, el escaleno, el pectoral menor. Mientras que en expiración pues va a disminuir el tamaño del pulmón, ¿no? Tamaño. Ya. ¿Qué músculos normalmente intervienen en la inspiración? ¿Qué músculos intervienen? Va a intervenir dos músculos. Va a intervenir el diafragma, que interviene más o menos en el 75% del proceso de la inspiración, y va a intervenir también el tema de los intercostales. Inspiración, la I lo cambias por la I, intercostales externos, ¿ya? Normalmente la inspiración es activo, siempre va a haber actividad de los músculos, ¿ya? Otra forma de acordarte de una manera lógica, recuerda que el pulmón tenía que expandirse, ¿verdad? Entonces el músculo intercostal tiene que estar hacia afuera, externamente, para que jale el pulmón hacia afuera y expande el pulmón. Una manera lógica de acordar. De otra manera práctica, inspiración lo cambio, expiración. Por la I lo cambio por la I. Entonces aquí en la inspiración el intercostal interviene, aquí es una I y aquí va a ser una I, los intercostales internos. ¿Ya? En una inspiración forzada se agrega la actividad de otros músculos, ¿ya? ¿Quién se agrega allí? Se va a agregar el esternocleidomastoideo, se va a agregar ahí al escaleno. ¿Quién se va a agregar más ahí también? Se va a agregar ahí al pectoral menor, ¿ya? El esternocleidomastoideo va a elevar al esternón. Los escalenos va a elevar la primera y segunda costilla, y el pectoral mayor va a elevar de la tercera a la quinta costilla. Listo, ¿ya? Pero eso es ya una pregunta avanzada, pues, ¿no? En cambio, acá en una expiración forzada, van a intervenir la contracción de los músculos. ¿Qué músculos? Los músculos abdominales, ¿no?
apéndice abdominal, los rectos, los oblicuos, mayor, menor, ¿ya? Y también va a intervenir la contracción de los intercostales internos. Listo. Allí tendríamos los datos de la ventilación pulmonar, tanto de la inspiración como de la expiración. Para que no te hagas acá, podemos dibujar acá un pulmón, donde básicamente vamos a tener que expandir, ¿no? Vamos a tener que expandir el pulmoncito. Vamos a tener que expandir al pulmón. Mientras que en la expiración, acá, vamos a tener un pulmoncito más un pulmón ya que tiene que disminuir sus volúmenes, ¿no? Al disminuir el volumen aumenta la presión, ya aumentar la presión hace que el aire salga. Listo, entonces ahí hemos hablado del tema de la ventilación pulmonar. A ver, otras preguntas que te pueden hacer acá en el aparato respiratorio. Vamos a hablar, chicos, a ver, las presiones. Ya que estamos hablando de presiones, vamos a hablar de las presiones parciales del oxígeno y CO2, ¿ya? De las presiones parciales de oxígeno y CO2 y cómo, si aquí hay un gradiente de presión entre la atmósfera y el interior del pulmón, también va a haber una gradiente de presión entre el oxígeno y el CO2, ¿ya? Vamos a ver el tema de aquí. Voy a borrar esto de presión atmosférica. Esto ya te lo sabes, ¿verdad? De la presión atmosférica. Bacán. Entonces, vamos a hablar acá de el intercambio gaseoso y intercambio gaseoso. ¿Ya? Amigo, amiga, todo gas tiene una presión, ¿ya? Lo que pasa es que esa presión en el ambiente, en el aire que tú respiras, no todo es oxígeno, no es oxígeno, nitrógeno, y tiene una presión, forma parte de una presión. Entonces, nosotros lo que vamos a calcular acá son presiones parciales. Cuando tú calculas en los pulmones, en los tejidos, vamos a evaluar presiones parciales. Por eso ahí se usa la presión parcial del oxígeno, la presión parcial del CO2. ¿Ya? Te dije que tiene que haber de una mayor concentración a una menor concentración, hay un intercambio gaseoso. Entonces acá tú te vas a acordar de dos cosas, ¿ya? Que la presión parcial del oxígeno, y tienes que acordarte de la presión parcial del CO2, ¿ya? Así es la simbología. La presión parcial del oxígeno va a tener dos numeritos, se va a trabajar con dos numeritos, y la presión parcial del CO2 también se va a trabajar con dos numeritos, ¿ya? Mira, solamente hay tres números, solo hay tres números que te tienes que acordar. La presión menor para los dos es de 40, ¿ya? La presión parcial del menor es de 40, mientras que el oxígeno se va a elevar a 105, la presión parcial del CO2 solamente se eleva 45. La presión parcial del CO2 entonces de 45 a 40, ¿ya? Entre estas dos presiones vamos a jugar, entre estas dos presiones tienes que acordarte, el oxígeno tiene un mayor número, ¿no? Pero los dos arrancan 40, 40, 45. Entonces, cuando hay un 45 y hay un 40, el oxígeno que está acá con 45 va a tratar de ir a la presión de 40. Si en el oxígeno encontramos una presión de 105, ese oxígeno va a ir hacia la presión donde está en una presión de 40. ¿Ya? Listo. De una mayor presión a una menor presión. Lo vamos a ver de esta siguiente manera. Aquí voy a dibujar un alveolo, ¿ya? Un alveolito, ¿ya? De la chiquito nada más, ¿ya? Chiquito. Chiquitito. Y acá yo voy a estar dibujando una
un capilar con sangre desoxigenada, y para este lado, una vez que se oxigena, se va a convertir en sangre oxigenada. La sangre desoxigenada, ¿por quién viene? La sangre desoxigenada viene por la arteria pulmonar, ¿verdad? Pulmonar. Mientras que la sangre oxigenada va a salir por la vena pulmonar. ¿Ya? Esta va a ser rica en oxígeno y va a ser, mientras que el pulmonar va a ser pobre en oxígeno. ¿Ya? Y en cuanto al CO2, como esa arteria pulmonar es pobre en oxígeno, va a ser rico en CO2, y la vena pulmonar va a ser pobre en CO2. Ya, mira amigo, mira. Cuando el aire viene del ambiente, cuando tú tomas aire, esta toma va a ser, yo te pregunto, si tomas aire del ambiente, tiene que ser rico en oxígeno, ¿sí o no? Rico en oxígeno. Entonces, va a ser rica en oxígeno, pero va a ser pobre en CO2, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, si es rica en oxígeno, ¿qué número va a tomar? ¿El 105 o el 40? El 40, ¿verdad? El 40. Y si es pobre en CO2, va a tomar el 40. Ya, más o menos por acá voy a ponerle el 40, acá en el alveolo, en el aire que has inspirado. ¿Ya? De la sangre. Entonces acá vamos a ver la presión parcial del oxígeno. Acá vamos a ver la presión parcial del oxígeno. Y vamos a ver la presión parcial del CO2. La presión parcial del CO2. Mira. En arteria pulmonar, si tengo sangre desoxigenada bajo en oxígeno, la presión menor va a ser de ¿cuánto? Va a ser de 40. ¿Sí o no? La presión de CO2, como es rico en CO2, va a usar el valor mayor, va a usar de 45. Mira. La sangre llega desoxigenada, ¿ya? Con una presión de oxígeno de 40. Perdón, acá es de cuánto. Si la viste, no lo hice a propósito, ¿eh? Yo lo hice a propósito. Es de 105 ahí en el oxígeno, porque la presión mayor del oxígeno es 105. Entonces, como esta presión acá es mayor que la presión de acá de 40, entonces hay un gradiente de presión. Entonces, lo que sucede es que el oxígeno, vamos a dibujarlo con otro color, el oxígeno va a ingresar. El oxígeno, dando como resultado que el oxígeno ingrese y esta presión de 40 se eleve. ¿Se va a elevar hasta cuánto? Se va a elevar al valor mayor, 105. Por otro lado, el CO2, a ver, vamos a ponerlo por acá. No. Por otro lado, el CO2, ¿cómo viene? De los tejidos, del metabolismo celular, viene alto, ¿no? Y entonces aquí, ¿cuánto tiene la presión del CO2? Es 40, entonces acá la presión está mayor, entonces la presión va a ir hacia acá. Y como resultado de esto, como va a disminuir de 45, ¿cuál es el valor menor de 45? Va a ser 40. Va a ser 40. Entonces, ¿qué preguntas te pueden hacer acá? ¿Cuánto es el valor parcial de oxígeno en la arteria pulmonar? 40. ¿Cuál es el valor parcial de presión parcial de CO2 en la arteria pulmonar? 45. ¿Cuánto es la presión parcial en el alveolo inspirado? En el alveolo el oxígeno 105 y el CO2 40. Y ahí salen todas esas respuestas. ¿Sí? ¿Sí la entendiste ahí abajo? Entonces, esta arteria
esta arteria va a continuar, ¿sí o no? Va a continuar y va a tener que pasar por el corazón. Por acá más o menos voy a dibujar acá el corazoncito. Siempre he sido malo dibujando el corazón. Más o menos un corazón grande. Y luego va a, un corazón rotito. Va a expulsar la sangre a todos los tejidos. Y esta sangre de acá va a entrar en contacto con quién? Va a entrar en contacto, acá podría entrar con los tejidos, ¿ya? Con los tejidos. Los tejidos, amigo, su presión parcial de CO2 es elevado y la presión parcial de oxígeno, ¿cómo es? Es bajo, pues porque necesita oxígeno, ¿ya? Entonces, el CO2 en el tejido, como es elevado, pues su metabolismo va a ser de 45. Y la presión parcial de oxígeno va a ser de ¿cuánto? Vamos a tener bajo oxígeno, va a ser de 40. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega para acá el oxígeno? ¿Cómo llega, amigo? Presión parcial de oxígeno, la presión parcial de CO2, por el negro, presión parcial de CO2. ¿Cómo llega? El oxígeno llega en 105, ¿no? Y el CO2 llega en 40. Lo que te repito nada más. Mira, como aquí en los tejidos el oxígeno es mayor que en los tejidos, entonces el oxígeno va a escapar hacia los tejidos. Como resultado, la presión parcial de oxígeno ya en las venas y la presión parcial, aquí vamos a ver una vez, presión parcial de CO2, se va a convertir de sangre arterial a sangre venosa, ¿no? Se va a hacer en sangre desoxigenada. Entonces acá de 105 va a disminuir a ¿cuánto? Va a disminuir a 40. Y el CO2 que en el tejido está elevado por el metabolismo celular va a eliminar ese CO2 por este gradiente de presión. Entonces este CO2 va a salir elevándose a 45. Entonces acá vamos a estar en razón de una arteria o capilar, y aquí más o menos vamos a estar en una vena, ¿no? O la vena que se forma posteriormente. Ahí te pueden preguntar, ¿cuál es la presión parcial de oxígeno en un capilar antes del intercambio gaseoso? 105. Y ahí te van a salir todos los datos en cuanto a las presiones. A ver, ¿cómo vamos? 58 minutos, todavía más o menos tengo media hora. Ya, entonces el intercambio gaseoso, entonces allí ya tendríamos el tema de las presiones. Ya, entonces acá yo una vez voy a poner acá un resumen, ¿ya? Presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2. Entonces vamos a tener, depende de qué estructura, si lo evaluamos en el alveolo, si lo evaluamos en el vamos a poner acá, si lo evaluamos en la arteria pulmonar, si la evaluamos en la vena pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿cuándo es la presión parcial de oxígeno? En la arteria pulmonar es de 40, porque es sangre desoxigenada. Presión parcial de CO2 es de 45, y aquí pues vamos a variar. ¿Cuál es el valor del oxígeno? Tiene que ser 105, y el otro valor de 45 para el CO2 es de 40. Igualito, si tenemos a nivel del capilar y tenemos el tejido, entonces acá también tendremos un juego de presiones: presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2.
¿Sí o no? En el capilar, ¿cómo está el oxígeno? Está elevado, está en 105. ¿Cuál es el otro valor? 40 para el oxígeno, ¿no? El CO2, ¿cómo está? Bajo, entonces acá será 40. Y entonces acá se eleva en el tejido 45. Y allí tendríamos todos los valores de las presiones parciales de oxígeno y CO2. Entonces vamos a continuar por acá. Vamos a continuar. Oye, no te olvides, darle me gusta, compartirlo. A mí me ayudas un montón. A ti no te cuesta nada. ¿Y sí? Bueno, te favorece, ¿no? Si hay algunas cositas de repente por ahí, me lo puedes dejar en los comentarios. Viendo cómo va la situación, puedo hacer otros videos mejorando el contenido del canal. Ya. Vamos a ver el tema de dos cositas, la espirometría y el transporte de los gases, que también se prueba. Vamos a ver el transporte de gases. ¿Ya? El transporte, por ejemplo, vamos a ver el transporte del oxígeno y vamos a ver el transporte del anhídrido carbónico. Vamos a poner aquí de frente. Transporte del CO2. ¿Cómo se transportan estos gases en la sangre? ¿Ya? El oxígeno se va a transportar de dos maneras, y el CO2 se va a transportar de tres maneras. El oxígeno se transporta unido a la hemoglobina, y esto se va a dar, o mejor voy a escribir los nombres completos. ¿Ya? Este oxígeno unido a la hemoglobina cuatro moléculas de oxígeno ocupa cada hemoglobina, o puede estar unido al plasma. ¿Ya? ¿Qué porcentaje se une a la hemoglobina? Se une en un 97%. Entonces, si hay anemia, poca cantidad de hemoglobina, el transporte de oxígeno va a ser deficiente. No va a haber suficiente oxígeno en el cerebro. Te vas a dormir en tu clase, ¿ya? Por eso tienes que comer carnes, tienes que comer verduras, ¿ya? ¿Cuál es lo mejor? La sangrecita. Ya, unido al plasma se va a dar en un 3%, ¿ya? Entonces aquí es la unión del oxígeno más la hemoglobina. Te da como origen la oxihemoglobina, ¿ya? La oxihemoglobina, ¿no? La oxihemoglobina. El CO2 se transporta de tres maneras. Se puede estar unido al ion bicarbonato, que se produce por la unión del agua con el CO2, y puede estar unido a la hemoglobina también, puede estar unido al plasma. ¿Ya? Unido al bicarbonato, chicos, se da en un promedio del 70%. Unido a la hemoglobina en un 23% y unido al plasma en un 7%. ¿Ya? Datito. Existe otro, la carboxihemoglobina. La carboxihemoglobina no es más que la unión del monóxido de carbono más la hemoglobina. ¿Ya? ¿En qué se da esto? Esto es totalmente patológico, ¿ya? Patológico. Y
Y esto se da con la intoxicación, ¿ya? Intoxicación. Intoxicación, por ejemplo, al humo de motores. Por eso no debes prender tu carro, tu moto dentro de tu casa, porque este CO2 se puede unir a tu hemoglobina y va a hacer que tu hemoglobina ya no tenga capacidad de unirse al oxígeno. Te vas a morir intoxicado, ya que es lo que se le conoce como la muerte silenciosa. Y eso se ve bastante en las noticias, en los periódicos. Dice, hombres encontrados muertos en casa y con el carro prendido en el garaje, ¿no? Y hay personas que así, pues, ¿no? Se toman decisiones trágicas y pues se desviven, ¿no? Listo. Luego ahorita vamos a estudiar la espirometría. Ya, la espirometría. La espirometría es básicamente la variación de los gases. Vamos a ver acá. Espirometría. Bueno, también el color rojo también ya me está diciendo adiós. Entonces acabamos. Este valor, esta raya de acá, voy a hacer. La espirometría es el examen de los flujos aéreos que se dan en los pulmones. Se puede evaluar para el tema de patologías como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, atelectasias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta línea de acá va a ser mi punto cero, ¿ya? Donde nuestra ventilación normal es inspiras, expiras de una manera sin esforzarte, ¿ya? Esta va a ser esta línea, este juego de acá, ¿ya? Cuando tú inspiras normalmente arrancas, ¿ya? Para que recuerdes los números, primero vas a poner siempre dos ceros, ¿ya? Acá vas a ponerte también, pone dos ceros, vas a poner dos ceros, acuérdate, ¿ya? Dos ceros. ¿Qué más, profesor? Ya. Vas a ir con los números impares. ¿Cuál es el primer número impar? Es el 1. ¿Cuál es el siguiente número impar? El 3. ¿Cuál es el siguiente número impar? El 5. ¿El siguiente número impar? El 7. ¿Ya? Luego me vas a poner números. Vas a contar el 1, vas a poner el 2 y me vas a poner el 3. ¿Ya? Así. ¿Facilito, sí o no? ¿Facilito? ¿Más facilito? Ya tampoco. No, tampoco ya no abuses, ya no será posible. ¿Ya? Entonces, esta línea de acá va a representar mi inspiración normal, ¿ya? Normal. Esta línea de acá va a ser una inspiración forzada. Esta línea de acá va a ser mi expiración forzada. ¿Ya? Va a ser mi punto de inspiración forzada. Ya. Si yo agarro de acá, amigo, de acá, a ver, desde el 0 subo hasta 500, este va a ser mi inspiración normal, ¿verdad? Y aquí voy a tener una expiración. Si subo es una inspiración, metes aire en tu pulmón, expiración, sacas aire en tu pulmón. Ya. Entonces, aquí vamos a tener primero los volúmenes, ¿ya? Este volumen de acá, a ver, ya creo que esto de acá lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar para que podamos poner acá los nombrecitos. Los nombrecitos. Ya, mira amigo, mira. Si yo tomo acá, inspiro, luego expiro, aquí voy a tener mi volumen de aire corriente. Entonces, volumen de aire corriente ¿qué va a ser? El famoso volumen de aire corriente. Va a ser, ¿cuánto es el valor? 500. ¿Ya? 500 mililitros. Ya. Mira.
Si yo vuelvo a regresar acá al punto de la inspiración normal, pero yo me exijo, voy a llegar a mi inspiración forzada. Tomo, voy a llegar a 3700 y aquí yo voy a tener mi volumen de inspiración forzada. ¿Ya? Volumen de inspiración forzada. ¿Cuánto es 3700 menos 500? Va a ser de 3200. 3200 mililitros. ¿Ya? Acá. ¿Qué pasa? Si yo expiro hasta este punto cero y luego yo quiero expirar todo el aire que tengo en el pulmón y dejo todo. Este va a ser mi volumen de expiración forzada. ¿Cuánto es ese volumen? Volumen de expiración forzada. Ese volumen de expiración forzada, ¿cuánto es? 1100 mililitros, ¿no? 1100 mililitros. Ahora, chicos, este volumen de acá, este volumen no se puede expulsar del pulmón, ¿ya? Así mueras, siempre va a quedar un volumen de aire ahí, y eso se le conoce como el volumen residual. ¿Cuánto es el volumen residual, amigo? 2300 menos 1100, 1200. ¿Sí o no? 1200. Ahora vamos a ver las capacitancias, ¿ya? Las capacidades. Las capacidades. Tenemos la capacidad vamos a usar otro color mejor. Vamos a seguir usando el negro. La capacidad inspiratoria ¿ya? La capacidad inspiratoria, amigo, la capacidad inspiratoria es esto. Todo esto de acá es la capacidad inspiratoria. ¿Cuánto es 500? Bueno, de 0 a 3700 es, entonces, 3700. Y el otro, que es este de acá, amigo, este de acá, vamos a usar otro colorcito. La otra capacidad es la suma de los otros dos. Si voy para abajo, llego hasta acá y luego subo, este será mi capacidad capacidad funcional expiratoria. De 0 a 2300, entonces esto es de el valor de 2300 mililitros. 2300 mililitros, ¿ya? Entonces acá tendríamos la capacidad funcional expiratoria. ¿Es de cuánto? De 2300 mililitros. Ahora se viene otra preguntadita. La capacidad vital. Amigo, ¿qué dice capacidad vital?
Entonces la capacidad vital va a ser el aire que puedes tener en tus pulmones cuando estás vivo. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces la capacidad que tú estás vivo va a ser nada más que todo este aire de acá, mira. Desde acá hasta acá más o menos. Esta va a ser tu capacidad vital. ¿Cuánto es? Es de, a ver, 3.700 más 4.800, ¿no? Es de 4.800 mililitros. Es de 4.800 mililitros. Y por último tenemos, ¿qué va a ser la suma de qué? Va a ser la suma diferentes, ¿no? Pueden decirte que es la suma de la capacidad inspiratoria más el volumen de selva de expiración forzada. Y pueden jugar ahí con los valores. Y el otro es la capacidad pulmonar total. Pulmonar total. Y es básicamente todo. Va a ser la suma de todos los volúmenes básicamente. ¿Y ese qué volumen va a ser? Va a ser de 6.000 mililitros. Saca tu cuenta ya. Sumas todo, haz tu chambita por ahí. Si sumas todo, es ya la capacidad pulmonar total. Por eso dice total. Entonces allí viene una pregunta bien repetida, donde dice vital, ¿ya? La capacidad vital es una expiración máxima más una inspiración máxima. Si te dicen esas dos preguntas, si te dicen esos dos términos, máximo 2 veces, se refieren a la capacidad vital, ¿ya? Mira, cuando tú estás en cero, expiras con normalidad, llegas al cero, expiras una expiración máxima y luego haces una inspiración máxima, acabas de ir desde este punto hasta este punto, y eso es la capacidad vital, ¿ya? Si sea tu pregunta, si te dicen 2 veces la palabra máxima, se refieren a la capacidad vital. Este volumen residual no se mide en una espirometría, existe otra prueba específica para evaluar la espirometría. A ver, aquí lo dejo. Allá. Ya, aquí vamos a ver otras preguntitas, ¿ya? Que me faltaba mencionar. Vamos a ver cuál es la frecuencia respiratoria. Respiratoria. La frecuencia respiratoria normal, que se llama eupnea, más o menos es de 12 a 18 respiraciones por minuto, ¿ya? En promedio vamos a decir que es 12, ¿ya? Entonces vamos a tener acá un término que es el volumen pulmonar minuto. Entonces esto va a ser el resultado de la frecuencia respiratoria por el volumen del aire corriente, ¿no? El volumen de la reserva respiratoria, el volumen del corriente, la suma de estos, la multiplicación de estos dos te va a dar como resultado el volumen pulmonar minuto. Si reemplazamos, frecuencia respiratoria es 12, el volumen de aire corriente es 500, va a ser 6.000 ¿qué? Mililitros o 6 litros. 6 litros es lo que se mueve en un minuto normalmente por cada, en relación al movimiento del volumen de aire corriente. Ahora, otra pregunta que te pueden hacer acá, ¿cuál es el volumen alveolar?
Recuerda que al inicio te dije que el volumen en la primera clase del volumen alveolar es el de 350, ¿no? Porque el espacio muerto anatómico, a ver, voy a ponerlo por la casita. A ver, vamos a usar acá este grado. Recuerdan que el espacio muerto anatómico más el espacio alveolar es igual al volumen del aire corriente. El volumen de espacio muerto anatómico es 150, ¿no? El espacio alveolar 350 y el espacio de aire corriente es de 500. Entonces, tenemos acá, vamos a tener la frecuencia respiratoria por el volumen alveolar, te va a dar el volumen alveolar por minuto, ya el volumen alveolar. Entonces, si multiplico la frecuencia respiratoria por el volumen alveolar, te va a dar el volumen alveolar. Y el volumen alveolar por minuto. Vamos a poner acá espacio alveolar, ¿ya? ¿Cuánto es el valor de frecuencia promedio? 12. El volumen alveolar, 350. 12 por 350, si no me equivoco. A ver, vamos a ver por acá. 6, 7, 35, 0, 2, 4. 4.200 mililitros. Y eso es el volumen alveolar en un minuto. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner algunos términos que tienes que saber. Algunos términos como por ejemplo que es la taquipnea, que es la bradypnea, que es la apnea, que es la polipnea, que es la disnea, que es la hipercapnia, términos que te pueden preguntar. La taquipnea, amigo, es aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Aumento de la frecuencia respiratoria. Bradypnea, disminución de la frecuencia respiratoria, menor a 12, mayor a 20 más o menos. La apnea es cese, a ver, cese es con C si no me equivoco, es el cese, a ver, creo que es con S, cese del aire, más o menos mayor a 5 segundos. La polipnea es aumento del volumen del aire para inspirar, volumen. La disnea es dificultad para respirar. Y la hipercapnia es el aumento de la concentración, este símbolo significa concentración del CO2 en la sangre. ¿Ya? CO2 en la sangre. Entonces allí ya tendríamos el tema de la espirometría. Acá a ver. Por último, aquí voy a hacer algo rapidito nada más, ya para terminar. Algo sencillo nada más, pero no creo que te pregunten esto, ya tendría que ser bien desarmados ya para que te hagan esta preguntita. ¿Ya? Recuerda que hay un diagrama donde la saturación con la presión parcial de oxígeno tiene una línea sinoidea, ¿no? Esta línea sinoidea se puede trasladar a la izquierda y se puede trasladar a la derecha y en ciertos parámetros, ¿ya? Esa línea de saturación. Si se traslada a la izquierda, a ver,
Si se traslada a la izquierda, más o menos por acá voy a ponerlo. Si se traslada a la izquierda la línea, esta es la línea izquierda. Cuando la saturación normalmente es esta, ¿ya? El punto de referencia que te toma más o menos es cuando la saturación está más o menos en 90 de saturación, equivale a 60 de presión parcial de oxígeno, ¿ya? Cuando se traslada a la izquierda vas a acordarte cuando estás en alturas, ¿ya? Y las alturas hace frío, ¿sí o no? Hace frío. Y cuando hace frío, disminuye la temperatura. Pero en las alturas surge una patología que se llama alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es la acumulación de bases. Es decir, se va a producir un aumento del pH, ¿ya? Y todo lo demás, los tres datos demás van a disminuir. Disminuye la temperatura, disminuye la presión parcial del CO2 y va a disminuir el 2,3 difosfoglicerato, ¿ya? El 2,3 difosfoglicerato. En cambio, si la línea va hacia la derecha, en cambio acá se produce una acidosis, se disminuye el valor del pH, luego todo sube, aumenta la temperatura, aumenta la presión parcial del CO2 y aumenta el 2,3 difosfoglicerato. ¿Ya? Esas son preguntitas que te pueden hacer, pero ya tienen que ser bien crueles. Hay una serie de correspondencias, más o menos por acá. Hay una serie de correspondencias respecto a la saturación y a la presión parcial del oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, cuando la saturación está al 100%, equivale a una presión parcial de oxígeno más o menos de 100. Cuando la saturación está en, por ejemplo, 98%, la presión parcial de oxígeno más o menos está en 95. Si la saturación está por acá, más o menos, por ejemplo, en un 95, la saturación suele bajar más o menos a 80. Y aquí el dato más preguntado es cuando la saturación está a 90%, la presión parcial de oxígeno llega a 60. De todos estos, el que te pueden preguntar es este de acá, ¿ya? Es este de acá. Pero tienen que ser bien crueles para que te hagan esa pregunta. ¿A cuánto equivale una saturación parcial de 90? Equivale a 60 presión parcial de oxígeno, ¿ya? Entonces, hasta allí hemos acabado el tema del aparato respiratorio. Espero que te haya sido útil. ¿Ya? Recuerda que no te olvides, como dije cada rato, dale me gusta al canal, al video si te gustó. Hay cositas por ahí que tengo que ir mejorando, ¿no? También me sirve de práctica como repasar para repasar las cosas básicas. Entonces espero que te sirva, chico, chica, señorita. Estudie mucho, créeme que en la carrera estas cositas te van a servir mucho. Te van a servir para salir adelante, enseñar, poder vivir. Recuerda que la carrera ahora, la situación económica está bastante complicada en el país. Entonces siempre es necesario tener un poquito más de preparación, más estudios, más diplomados, más certificados para conseguir trabajo, pues aunque siempre hay por ahí pues, ¿no? cosas que te desaniman, como las famosas personas que siempre tienen ahí la mano negra que les apoyen, ¿no? Pero bueno, eso sucede en todo sitio y en el Perú no es una excepción, sino más que eso es la regla en el Perú. Conmigo va a ser un próximo video, viendo diferentes tipos de aparatos y sistemas, ¿ya? Entonces, no te olvides, Bitmedic, el ritmo de la música, el sonido de la música, está acá para servirte. Espero que te vaya de lo mejor en tu examen de admisión.
Cuídate.